La comparecencia de hoy, por eso me acompaña el concejal de Hacienda y Fondos Europeos, es para trasladaros ya cómo se ha cerrado el acuerdo con la Diputación Provincial de Cáceres y también para trasladaros un poco el conjunto, el global de las convocatorias de fondos europeos que nosotros estamos elaborando. Algunas ya están elaboradas, se presentarán en breve, y trasladaros también pues, ese montante económico importante de fondos europeos. Mirad, me voy a permitir hacer un poco histórico con respecto a lo de la Diputación Provincial. Cuando nosotros tenemos aquí los foros de participación, sabéis que tenemos la oportunidad de que esté con nosotros un director general del Ministerio de Hacienda, que precisamente es uno de los competentes en materia de fondos europeos. Fernando Fernández Meyer, que tuvo la amabilidad de acompañarnos en aquellos foros y darnos mucha luz al respecto de un camino difícil, porque sabéis que lo de los fondos europeos no es una cosa fácil. Además, las convocatorias salen con muy poco tiempo, salen con reglamentos diferentes a convocatorias anteriores, supone además que haya que interpretar esos documentos. Y bueno, nos permitió conocer los procedimientos, de manera que nosotros presentábamos primero nuestra estrategia, la que se aprobó el otro día en el Pleno, con la mayoría de los votos del Gobierno y de la oposición, para solicitar hasta 5 millones de euros y que tenía como eje fundamental, como línea de actuación fundamental, pues la creación de empleo, la ayuda a la dependencia, el medio ambiente, la eficiencia y la eficacia energética, etcétera, etcétera. Todo eso englobado en un proyecto que sabéis que es la residencia de mayores de los pabellones militares. En una segunda petición que le hicimos al director general fue cómo sería posible que Plasencia pudiese optar a más fondos europeos. Tenéis en cuenta que junto a nuestra estrategia como ciudad, nosotros nos presentamos también a las convocatorias de fondos que provienen para convocatorias transfronterizas y lo hacemos con Triurbir. Eso es una cantidad de dinero también muy importante de cara a unas convocatorias que se llaman POSTEC y que hacemos junto con las distintas ciudades que forman parte de Triurbir. Pero junto a eso nosotros le solicitábamos pues alguna línea de actuación más que nos permitiera optar a más fondos europeos. ¿Cómo nosotros podríamos hacer para tener las mismas posibilidades que una ciudad mayor de 50.000 habitantes? Teniendo en cuenta que en Extremadura solo hay la provincia de Cáceres solo hay una, que es Cáceres, la capital de la provincia, que nosotros, aunque no tenemos 50.000 habitantes, pero tenemos pues una población flotante que supera esos 50.000 habitantes, somos una ciudad de servicio a la que vienen aproximadamente unas 200.000 personas del entorno, exactamente de 150 municipios que nos circundan. En fin, teniendo en cuenta todo eso, nosotros le planteamos la posibilidad de hacer una unidad con todos los pueblos que nos rodean. Los términos municipales que son limítrofes con el nuestro y que os digo exactamente cuáles son para que lo sepáis. Son exactamente Oliva de Plasencia y Valdeobispo por el noroeste, Aldehuela del Jerte y Carcaboso por el oeste, el suroeste es el término municipal de Galisteo, por el norte Cabezabellosa, por el sur Malpartida de Plasencia y Riolobos, por el este Garguera y por el noroeste Casas del Castañar. Esos son los municipios que nos circundan. En total sumamos una población de 53.000 habitantes. Bien, pues la manera de poder articular eso era únicamente a través de la Diputación Provincial. Este comentario lo hago porque queda patente de esta manera que somos nosotros los que le trasladamos a la Diputación Provincial la posibilidad de ir juntos para poder optar a fondos que, si no recuerdo mal, se llaman Urban, y que la Diputación no tiene otra posibilidad de poder acceder a ello, de no ser con una alianza con otro municipio grande, como el caso de Plasencia.
Entonces, a priori, a nosotros nos parecía un beneficio para las dos administraciones. Para nosotros, que podíamos conseguir más fondos europeos, pero también para la Diputación Provincial, que podía acceder a fondos que, si no fuera por esta alianza, sería imposible. Sobre estos fondos urban, que además tenían la obligación de invertirse en el cinturón que circunda nuestro término municipal, en esos municipios que acabo de nombrar. Y que para nosotros sabéis que son muy importantes, ¿no? Y de hecho, si nuestra acción en la consecución de fondos europeos conlleva un beneficio para el entorno de la ciudad, para el norte extremeño, pues nosotros cumplimos también un objetivo muy importante con respecto a lo que nos habíamos planteado desde hace 4 años y medio, que era esa unidad conjunta del norte extremeño. Se lo trasladamos. Es verdad que al principio no lo vieron con buenos ojos. Tuvieron problemas políticos para poder acceder a este tipo de alianzas. Pero del mismo modo que los cargos intermedios lo dudaron, tengo que decir que el día que estuvo aquí la presidenta, al requerimiento de una llamada que yo mismo le hice para intentar solucionar esos problemas políticos de ser de un signo político diferente, ella vino de manera rápida, nos sentamos aquí y estuvimos viendo que esta era una posibilidad de actuación conjunta muy interesante para las dos partes. Cuando técnicamente tuvo la respuesta, ella nos dijo que sí, que tiramos para adelante y que nuestros técnicos, los del Ayuntamiento de Plasencia, que ya tenían muy avanzada su estrategia, pues se pusiesen en colaboración con los técnicos de la Diputación para poder avanzar en virtud también de que teníamos una fecha límite, que era el 13 de enero, para presentar la estrategia. La defensa de esto yo la hice en virtud de varias cuestiones que yo creo son muy importantes, porque había que convencer a la Diputación, no solo por las bondades del proyecto, sino también por otras cuestiones que ya son quizá mucho más locales. Primero, nuestra situación excepcional. Nosotros, habida cuenta de nuestra situación para los próximos años, con el problema de las huertas de la isla, necesitábamos conseguir inversiones de fuera en un tanto por ciento muy importante. Y en este momento, junto a las inversiones que piensa hacer Diputación individualmente, la Junta individualmente o los ministerios individualmente, pues se requería una cantidad de dinero, o al menos acceder a esas convocatorias para conseguir inversiones, en este caso de Europa, que se circunscriben a ese periodo del 14 al 15, lo que pasa es que las convocatorias han salido pues en el 15 para presentarlas como máximo en el 16, ¿no? Entonces, primero, esa situación de excepcionalidad. Segundo, nosotros, junto a esa situación excepcional, es verdad que somos el único municipio de la provincia que, me atrevo a decir, un poco maltratado por la Diputación Provincial, ¿no? En aras a un criterio de la Diputación solo atiende a los municipios de menos de 20.000 habitantes, pero por otra parte está la capital de la provincia, que tiene más de 20.000 habitantes, pero que, como es la capital de la provincia y la sede de la Diputación, tiene sus inversiones, ¿no? Entonces, yo requería también de la Diputación pues esa ayuda, esas inversiones, que en este caso serían beneficiosas para los dos, pero yo le pedía un paso más. Daos cuenta que ante cualquier petición a Europa el 20% lo tenemos que poner nosotros. Nosotros ponemos el 20% de la estrategia que corresponde a Plasencia, esos 5 millones como máximo que podemos conseguir, más el 20% que es 1 millón, ¿no? Bien, pues yo le solicitaba a la Diputación Provincial que nos eximiera de ese 20%, que nuestra parte del 20% la asumiera la Diputación, como va a asumir la del resto de los pueblos que nos circundan. Porque Plasencia es un municipio más de la Diputación, de la provincia de Cáceres, y esto, de alguna manera, no lo compensa al 100%, pero sí es una ayuda con respecto a esa falta de inversiones que tiene Plasencia con respecto a la Diputación Provincial. Bien, pues, después de muchas reuniones, de muchos tiras y aflojas, pues al final hemos conseguido precisamente eso. Pero hemos conseguido que en ese reparto que se hizo del 60% para la Diputación y el 40% para nosotros, en virtud de que el 20% también lo pone la Diputación, del global del proyecto, pues hemos conseguido
en cantidades económicas, los máximos que podíamos conseguir, ojo, los máximos, no quiere decir que consigamos esto, pero los máximos, 7,5 millones para Plasencia, así que Plasencia tenga que poner nada, 7,5 millones de inversión, ese es el acuerdo, 11.200.000 euros tendría la Diputación Provincial para invertir en el entorno de Plasencia, en esos términos municipales que nos rodean y que también serían indiscutiblemente una buena inversión también para la ciudad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hemos cerrado un acuerdo bueno para las dos partes, pero evidentemente un acuerdo muy bueno para Plasencia. Un máximo de 7,5 millones, más un máximo de 5 millones por nuestra estrategia, que son 6 al final, porque habría que poner nuestro 20%, más los transfronterizos, más el Red.es al que nos presentamos y que tiene como objetivo fundamental pues la administración electrónica, inversiones en la administración electrónica, todo eso llega, pone una cifra aproximada en máximos de unos 16 millones de euros, que solicitamos a Europa a través de todas las convocatorias. Esto, evidentemente, no surge espontáneamente, son trabajos muy importantes los que hay que hacer, de mucho tiempo, las convocatorias, luego trasladarlas a un documento como el que tenemos sobre la mesa. Todo eso ha sido posible gracias a los técnicos municipales y al empeño del equipo de gobierno en sacar adelante esa petición de 16 millones de euros, aproximada, que nos quedamos con la mitad porque Europa solo nos da la mitad, pero imaginaros que en vez de 16 pedimos 8. La mitad de 16 son 8, pero la mitad de 8 son 4. Entonces, teníamos que ir a los máximos con el fin de poder conseguir el máximo de dinero posible de Europa. Yo también quiero decir una cosa al respecto del acuerdo con la Diputación. Pusieron en duda en muchas ocasiones el por qué el alcalde de Plasencia era diputado provincial. Aquí está la consecución. Si yo no soy diputado en la Diputación, posiblemente esto no se hubiese cerrado. Primero, por conocimiento de la causa, por conocimiento personal de la gente que tiene que tomar las determinaciones, etcétera, etcétera. Esto es fruto de que el alcalde de Plasencia pues tiene el privilegio también de ser diputado provincial. Y cerrar un acuerdo de estas características, reitero, con dos administraciones de signo diferente, no son fáciles, lo que pone de manifiesto la responsabilidad de las dos partes. Bueno, este es el resumen, de alguna manera, pero yo sé que vosotros me vais a preguntar en qué se materializarían esos 7,5 millones. Bien, sabéis que nosotros, las estrategias de ciudad y la que hacemos con la Diputación tienen que ser complementarias, pero nunca se pueden solapar, porque si no, correríamos el riesgo de perder una de ellas. Es decir, que yo con este convenio de la Diputación no puedo pedir más cosas para ese objetivo fundamental de la residencia, tengo que pedir otros. Como nuestras estrategias están consolidadas, distintas líneas de actuación, no teníamos problema. El otro día el concejal de Ciudadanos, la verdad es que yo lo que deduje finalmente después del pleno es que ni conocía las convocatorias, ni sabe lo que son fondos europeos, ni tiene ni idea de un proyecto, ni lo que es un DUSI, ni cuenta que los fundó. Interés cero, porque además en los foros de participación ni estuvo, como ahí se manifestó, ¿no? Y decía, ¿y por qué hay 88 millones de euros presupuestados en nuestra estrategia? Bien, pues cuando salen convocatorias, y hasta el año 20 seguirán saliendo convocatorias, nosotros podremos seguir tirando de nuestra estrategia, en virtud de una priorización que se hizo en esos foros de participación. Bien, pues nuestras líneas de actuación para este asunto de la Diputación son los siguientes: aparcamientos disuasorios, acceso a los aparcamientos y a la ciudad. Líneas generales. ¿Por qué hemos puesto esto? Junto a una mejora del transporte público que una Plasencia con el conjunto de los pueblos del entorno. ¿Por qué lo ponemos así? Porque tenemos no solo que hacerla compatible con nuestra estrategia, sino también con la estrategia de la Diputación, y si vamos a hacer una estrategia conjunta con los pueblos circundantes, tiene que haber una retroalimentación de los proyectos, y precisamente pues esos aparcamientos disuasorios, que no solo son para los de la ciudad, sino para la gente que viene de fuera, los accesos a los aparcamientos y los accesos a la ciudad desde distintos puntos,
y también ese transporte urbano sostenible, eficiente y con mejoras considerables con respecto a lo que hay ahora, pues posibilitan esa retroalimentación. Además, la regeneración del tejido productivo, también la inversión en recursos naturales y recursos culturales, y un objetivo fundamental también, el del empleo, que es verdad que es transversal, pero también se establece en esta convocatoria. El empleo aparece en todas, también en los post-tech, conjunto con el emprendimiento y también en red.es. Esas son las líneas generales, pero yo os comento en qué se podría materializar eso. Por ejemplo, el tema de los aparcamientos disuasorios, pues nosotros tenemos dos prioridades que así se estableció en nuestra estrategia. El aparcamiento del puente de Trujillo, Eulogio González, y el aparcamiento de la calle Velázquez, que nosotros este año, además, presupuestaremos el proyecto para saber definitivamente cuál es el coste de esa obra. Junto con eso, el acceso al parking de la isla, de los ascensores famosos, que sabéis que tienen mal acceso, y también el acceso a la ciudad por esa zona, es decir, ese nudo de comunicación que es la Avenida del Valle, la Avenida de la Vera, con Rosalda Ayala, con el vial entre puentes, etcétera, etcétera, que también da acceso al aparcamiento del Puente Nuevo. Junto con esto hay una inversión importante también para nosotros y en relación con la Diputación Provincial, que es una cosa en la que nosotros hemos estado trabajando para conseguir una solución, y es la salida de la antigua carretera de Malpartida, que la antigua carretera de Malpartida, la del cementerio, es propiedad de la Diputación Provincial de Cáceres. Entonces, ahí el Plan General prevé un vial de salida desde aproximadamente donde están los viveros, un poquito antes del cementerio, que atraviesa esa zona y va directamente a la circunvalación sur, paralelo al acceso mediocre que utilizamos ahora, de acceso a la circunvalación a la ciudad, y que está previsto con una urbanización en esa zona, y es uno de esos accesos de los que hablamos también, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que los accesos, yo no puedo presupuestar aquí Martín Palomino, ¿vale?, por cuestiones de competencia. Martín Palomino lo haremos con el Ministerio y con la Junta. La regeneración del tejido productivo, del área funcional, aquí hemos puesto varias cosas, una de ellas la conexión del Palacio de Congresos, mejorar esa conexión, la promoción de ferias, el arreglo de la planta baja de la Plaza de Abastos, la biblioteca, el edificio de la biblioteca, mejorar también el conjunto de esa infraestructura, y también la continuación de la obra de Sor Valentina Mirón, relacionado todo con el comercio, la cultura, las ferias, etcétera, etcétera, la promoción. Luego, en cuanto a los recursos naturales y culturales, las actuaciones en Valcorchero y en los parques públicos, las mejoras del entorno urbano, elaboración de un plan de empleo, procesos formativos, ayuda al emprendimiento, etcétera, etcétera. Todo un total de 7,5 millones de euros. ¿De acuerdo? Que en virtud de lo que nos den, pues haremos evidentemente. Este es el conjunto de las cosas. También, pues la Rotonda de los Mártires es otra de las infraestructuras de acceso de las que hablábamos, ¿vale?, que no la he nombrado, pero que está propuesta también. Todo eso, ya digo, se hará en virtud del dinero que nos den y las posibilidades que tengamos. ¿De acuerdo? Bueno, pues... ¿Cuál es el camino a recorrer? Pues nosotros ahora tenemos 6 meses aproximadamente. El día 13 de enero es el último día para presentar nuestra estrategia, ya aprobada en el Pleno, y la estrategia conjunta de Diputación. Los post-tech y el red.es llevan otros caminos, son otras convocatorias diferentes, pero estos que son los grandes, que en total pues suman 13 millones y medio de euros, pues tenemos hasta el día 13, nuestra estrategia aprobada ya sin problema, comienza a introducirse en la plataforma a partir de hoy, con el fin de que el 13 no se colapse el servicio y tengamos problemas.
La Diputación Provincial, nosotros hemos estado trabajando todo el fin de semana, pese a ser un fin de semana difícil, la verdad. El técnico en cuestión ha estado elaborando toda la documentación que había que trasladar a la Diputación. Se ha trasladado durante este fin de semana. Yo imagino que los técnicos de la Diputación trabajarán a partir de hoy y mañana para completarlo, porque nosotros lo que les mandamos es justo lo que hay que introducir en el documento. Y a partir de ahí esperamos 6 meses que la convocatoria tiene para que el Ministerio de Hacienda pues diga cuál es el reparto que se hace en virtud de los proyectos que se presentan, ¿no? En la provincia de Cáceres, si yo no recuerdo mal, pues se presentan los 2 de Plasencia, el nuestro y el de la Diputación, junto con el de Cáceres Capital, que también presenta una estrategia solo Cáceres de 15 millones de euros, que es lo que le posibilita el ser una ciudad mayor de 50.000 habitantes. Y a partir de ahí, pues ya cuando nos digan, porque estos 6 meses son el periodo de evaluación de todos los proyectos, nosotros, particularmente el nuestro, que es el que tenemos, sabemos que el primer paso es que te lo acepten, porque cumple todos los requisitos. Nosotros estamos convencidos de que el nuestro, con la evaluación inicial en virtud del decálogo de la propia convocatoria, lo cumple. Estamos a la espera de tener el documento de Diputación, manejamos evidentemente los mismos criterios, por lo tanto no creo que tengamos problema en que sea admitido y posteriormente evaluado el proyecto para ver con qué cantidad de dinero se le dota a esa propuesta, ¿vale? O sea, ¿esto es un trabajo conjunto entre los técnicos de Diputación y los técnicos de Plasencia? El de que presentamos a Diputación, sí. Sí. ¿Y Sí. aquí todo lo llega a Diputación? O sea, los propios técnicos. No. Nuestra parte se la damos a ellos, la insertan porque ellos son los que lideran el proyecto, puesto que ellos ponen todo el dinero, ¿no? Una vez que lo tengan todo, evidentemente nosotros lo conoceremos, lo tendremos, tenemos posibilidad de echarle un vistazo y antes del día 13 tiene que estar en Hacienda. La Diputación va a ser un poco el organismo que presenta esa otra propuesta, y luego Sí. vosotros esta, con Sí. lo cual Plasencia no aparece 2 veces en el enunciado En el de- esa petición. En el de Diputación aparecemos Diputación Ayuntamiento de Plasencia, porque si no ellos no se podrían presentar, ¿vale? No, al final no, porque como no ponemos dinero, los plenos son para comprometer la cantidad económica. Por eso nosotros tenemos que comprometer 1 millón de euros con esto, ¿no? Ya sabéis que es 1 millón de euros en 5 años primero, prorrogable hasta 7, 180.000 euros aproximadamente al año. Por lo tanto, nosotros a esto nos podemos comprometer. A uno más, a este de los 7,5 millones, nosotros ya no nos podemos comprometer económicamente. Por esa razón es por lo que solicitamos a Diputación que asumiese el 20%. Nos ha costado, reitero, pero lo hemos conseguido. Eso hace que nosotros no tengamos que hacer un pleno ni extraordinario ni ordinario, sino que simplemente tengamos en la Junta de Gobierno un acuerdo por el cual nosotros aceptamos formar parte de esa alianza para los fondos europeos, sin más. Eso también nos ayuda, pero sabéis que no soy muy dado a hacer plenos extraordinarios, en 4 años y medio no los he hecho, ¿no? Si hubiese sido una obligación lo hubiésemos hecho, pero llegado el caso, por eso yo el otro día hablaba de una hipótesis, pero no sabía hasta qué punto la Diputación Provincial se iba a mojar al 100% con esto, ¿no? De todo esto que os acabo de decir a vosotros, antes de que lo conozca la opinión pública a través de los medios de comunicación, lo han sabido los portavoces, que a las 9:30 de la mañana de hoy han sido convocados. Nosotros no hemos querido, evidentemente, hacerlo a lo largo del puente, ya nos parecía un exceso. Nosotros estuvimos aquí el día 31 a las 8:30 de la mañana, acabamos la reunión a la 1 del mediodía, 12:30 a 1 aproximadamente. Seguimos un poco con todo el trabajo porque había que sacar toda la documentación de los ordenadores, etcétera, etcétera, o sea que seguimos trabajando, pero la reunión acabó sobre las 12:30 con ese acuerdo. Tenemos que firmar un convenio, eso aún no lo hemos hecho, evidentemente. Yo confío en la palabra dada por las dos partes, ¿no? Un convenio en el que se establezca pues el reparto del 40-20 del total, incluido el 20%, eso es muy importante, que el 20% lo aporta Diputación Provincial, que Diputación es quien va a liderar ese proyecto, quien lidera el proyecto además tiene un tanto por ciento de gastos que imputa al propio proyecto, es decir, un 3-4% aproximadamente, que imputa de gastos al proyecto, y también una cosa que, bueno, estamos un poco a ver cómo lo considera la Diputación, que es la gestión de todo el proyecto posteriormente. Es decir, es posible que sea la Diputación la que tenga que licitar todos los proyectos. No lo sabemos todavía hasta que veamos cómo se materializa en virtud de las convocatorias ese asunto. Aún así, si eso sucediera,
Pues nosotros lo que hemos solicitado es que haya una comisión mixta, Ayuntamiento, Diputación Provincial, técnicos y políticos, para definir exactamente cuáles son los puntos que tienen que incluirse en esos pliegos de condiciones para hacer las licitaciones en virtud de lo que el Ayuntamiento de Plasencia considera. ¿Cuál ha sido la postura de los portavoces esta mañana? Bueno, pues aquí ha estado Extremeños y PSOE, he escuchado, y ya sabéis cuál es la postura del alcalde José Luis Díaz, que manifiesta evidentemente que hay que pedir, y luego pedir evidentemente de manera consciente, pero que vengan fondos de fuera, y David Núñez la verdad es que tampoco ha manifestado nada. Yo agradezco mucho su cambio del voto en el Pleno, porque ya digo, estamos solicitando fondos, además de una manera coherente y participativa, con lo cual no hay ningún oscurantismo ni nada por el estilo, y yo creo que lo importante es que lleguen inversiones a esta ciudad. Está también pendiente la aprobación del presupuesto de este año, pendiente de esa reunión, o sea, de esa resolución judicial, pero se está ya trabajando desde hace muchísimo tiempo en ello. A mí me gustaría saber cuáles son las líneas maestras de esos presupuestos de Plasencia, si hay algún tipo de inversión dentro de nuestras posibilidades que destaque sobre otras, un poco cuáles van a ser esas líneas que se van a defender cuando se relacionen. Pues mira, yo me vais a permitir, la pregunta está muy bien, pero dadas las circunstancias del 12 de enero, pues casi nosotros no podemos trasladar ninguna opinión al respecto del presupuesto, ¿no? Porque está sumamente condicionado precisamente por las huertas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a intentar, primero a la espera de lo que suceda a partir del 12, que seguramente el 12 tampoco sepamos mucho, pero a partir de ahí y sabiendo cuáles son nuestras obligaciones, pues podremos trasladar cuáles son nuestras líneas fundamentales. Nosotros llevamos trabajando, evidentemente, mucho tiempo, desde el verano. El concejal de Hacienda dio prioridad precisamente a los asuntos del presupuesto, se reunió con los compañeros del equipo de gobierno para conocer cuáles son pues la realidad de cada una de las áreas, las necesidades, y también con algunos miembros de la oposición que han querido además participar en este asunto, pero evidentemente no estamos en disposición de poder decir nada porque incluso nos puede poner en riesgo el propio presupuesto. Entonces, hasta después de que conozcamos cuál es el auto del juez con respecto al pago de la sentencia, no tengo ninguna duda de que, porque milagros tampoco creo que sucedan en el 2016, que el principal lo tengamos que pagar, pero hay que ver también qué es lo que sucede con lo demás. Entonces casi me permito, por responsabilidad, si me lo permitís, pues no decir nada del presupuesto hasta no saber exactamente qué es lo que dice el juez. ¿Pero se mantiene la idea de llevarlo a este mes al pleno? Sí, nuestra idea es hacerlo. Sabéis que nosotros podemos hacer el pleno ordinario también en los 10 primeros días del mes siguiente. Entonces, si vemos que no tenemos tiempo, además se lo hemos trasladado así a los portavoces hoy, si no tenemos tiempo de hacerlo el 28 y 29, que serían los 2 últimos días hábiles del mes de enero, pues trasladarlo, como así establecen las bases de ejecución del presupuesto, a la primera semana de febrero. Y luego otra pregunta en este caso sería para el concejal de Hacienda, que quería empezar 2016 y quería saber un poco cuáles son los cambios que van a ver los placentinos en materia tributaria, que dependan claro del ayuntamiento. Bueno, al hilo de lo que comentaba el alcalde, estamos en una incertidumbre, iba a decir una paradoja, iba a decir una cierta incertidumbre. Al hilo de cómo cerrar los presupuestos y en coherencia, pues quizá incluir o no incluir alguna revisión de ordenanzas fiscales que puedan influir en el presupuesto. Por lo tanto, me gustaría que este año hubiese ocurrido como es la tónica general desde la legislatura pasada, que es que presentemos los presupuestos y cambios en ordenanzas fiscales en el otoño, como corresponde, y se cierren en diciembre, pero las circunstancias en esta ocasión no nos han favorecido. En primer lugar, por el asunto de las huertas, en el que
esa decisión del Tribunal Superior de Justicia de aplazar al 12 de enero la decisión sobre cómo avanzar en los pagos, nos coloca en eso, en una indefinición importante, más que nada porque las cantidades de las que se hablan, pues eso, influyen consecuentemente. También estamos pendientes de una resolución al hilo de la expropiación del puente Trujillo. Entonces son cuestiones que influyen claramente, pero además, para mayor complejidad, tampoco desde la Junta de Extremadura, de donde llegan importantes fondos a través de subvenciones de distintos servicios que tenemos y del propio fondo regional, tampoco tiene sus presupuestos, ni tiene un horizonte claro, y de hecho pues no nos ha trasladado todavía la mayoría de los compromisos que debe tener con la ciudad, con lo cual también nos influye. Lo que está claro es que nosotros no queremos alargar el proceso de aprobación de una cosa y de otra, de presupuestos y de posibles cambios fiscales más allá de lo necesario, enero, febrero, y tendremos que manejarnos con las herramientas que tengamos, evidentemente. Vamos a dar el margen que queda ya. Y en cuanto a cambios fiscales, se sabe que sí que entra en vigor la revisión catastral, que influye en el IBI, y también otro cambio que se hizo al final de la legislatura anterior, en los primeros meses del 2015, que entraba en vigor a partir del 1 de enero de 2016, que son los cambios en el impuesto de actividades económicas. Sabéis que en ese impuesto facturan las empresas de más de 1 millón de euros, a las grandes empresas que tienen su sede en la ciudad, sean placentinas o sean, bueno, pues digamos, empresas de mayor extensión de la nación o incluso multinacionales, que superan en su facturación el 1 millón de euros. Se les pidió un esfuerzo durante la legislatura pasada, en la que se subió de manera importante el IAE, pues aquí aprobamos y entra en vigor a partir del 1 de enero una cierta rebaja y, sobre todo, bonificaciones para la creación de empleo y creación de nuevas empresas. Eso mejora a partir de este 1 de enero, ha mejorado. ¿Qué se va a resentir más de las partidas presupuestarias del ayuntamiento? ¿Se está construyendo un poco el presupuesto? ¿Proveedores? ¿Va a haber liquidez suficiente? Bueno, lo que está claro es que No se sabe. claro, nosotros tenemos que cumplir con los servicios municipales, lo principal. No queremos mermar en ese sentido en ningún servicio importante, con lo cual, lógicamente, lo primero a lo que hay que ir acudiendo es a lo superfluo, entre comillas, ¿no? Pero queda poco superfluo en el presupuesto, la verdad, desde que en el 2011 empezamos a hacerlo. Bueno, a presupuestar lo importante y de la manera más eficiente posible. Entonces, bueno, vamos a ir viendo. Pero me imagino que una línea roja sí que habrá ciertas cosas que diréis, esto no se toca. Hombre, o sea, ¿cuáles son esas cosas eso, que no se tocan? eso es evidente que que no se pueden tocar o que vosotros tenéis como... Las cuestiones que no se tocan son siempre. Yo creo que eso es obvio, sí, pero no está mal decirlo. Son las cuestiones que tienen que ver con el empleo, sí, las cuestiones que tienen que ver con los servicios sociales, sí, y aquellas que tienen que ver con los servicios públicos. Esas son las líneas, evidentemente, rojas, porque forman parte, además, de nuestra identidad como administración local. de hecho, Lo demás, pues lo que intentamos es siempre, como hemos hecho en todo momento, eliminar de las partidas que tienen que ver más directamente con el ámbito político, que hemos reducido la asignación a los grupos políticos, reducido bueno, el sueldo del alcalde, habíamos reducido también las comisiones informativas, las cuestiones protocolarias, sí, la publicidad, sí, todo ese tipo de cosas que tienen más que ver con nosotros que con el ciudadano, son en las que se recorta considerablemente, pero se lleva haciendo desde el 2011, la verdad, que no es una cosa nueva, ¿no? Pero es donde ajustamos, la verdad, para poder mantener las cosas que son verdaderamente importantes. ¿Y hay alguna licitación en materia de ahorro, como lo vais haciendo todos sí, los años, que se prevea para 2016? Para, no sé, energía, sí, o como habéis hecho siempre, todos los años. Bueno, de los objetivos principales que tienen una repercusión económica más importante es lo que tiene que ver con la eficiencia energética, que estábamos trabajando en ello y estamos pendientes de entrar en líneas de subvención que ha lanzado el Ministerio
competente para cambiar toda la iluminación pública, toda la iluminación viaria con criterios de eficiencia energética, como ya hicimos en todos los parques. Todo eso produce un ahorro, seguimos en ese sentido. También vamos a intentar mejorar el mantenimiento de instalaciones deportivas, de mantenimiento de parques infantiles, también para dar un mejor servicio, porque al final es la manera de hacerlo de una manera, bueno, pues con criterio, pues, ¿cómo decirte? No solo eso, ¿no? De mejora, porque se requiere, por ejemplo, en los parques infantiles una cierta homologación, o sea, un servicio más profesional, ¿no? que la pura... que el puro mantenimiento diario que pueda ser de otro, que no requiera a lo mejor una especialización, ¿no? Entonces queremos mejorar eso, que también entendemos que traerá ahorros. Decir que entre las líneas rojas no hemos comentado, comentaba el capítulo 1, otra de las cuestiones es que no solo mantener, sí que ha comentado el alcalde, el empleo, sino en los derechos del personal, porque de hecho una de las cuestiones que vamos a incluir sí o sí es la subida del 1% aprobada para todos los sueldos de los funcionarios y personal. Sí, por ley. Sí. Entonces, de las cuestiones que hay pendientes, ¿no? Igual que la devolución de la paga extra, ¿no? Y hablando de funcionarios, el tema de la paga extra... Sí, lo estaba comentando, las dos cosas. Incluida la paga extra. Sí, las dos cosas que se han, digamos, liberado en ese sentido desde el Estado, pues las vamos a recoger en el presupuesto. ¿Cuánto supone la paga que...? La devolución de la paga extra, en términos generales del presupuesto, unos 400.000 euros. ¿Que se va a materializar en este año? En el presupuesto 2016. Son de las cuestiones que... El total de lo que quedaba por pagar, el 75% de la paga extra que se redujo en el 2012. Muy bien. Hablando de Diputación, a la vista de que la Diputación parece que no tiene intención de actuar en la comisaría, no lo incluido en el presupuesto, no sé si hay algún tipo de plan B para no dejar ese proyecto en el aire. De momento yo no sé lo que va a hacer la Diputación porque las partidas presupuestarias de inversión no están nominalizadas, ninguna. Por lo tanto, yo seguiré insistiendo a la Diputación de que me arregle el edificio. Mientras tanto, lo que sí vamos a hacer es una cosa. La parte de rehabilitación del edificio de la antigua comisaría, la inversión se hacía sobre todo en la parte antigua de la calle Zapatería. La parte nueva, pues al parecer está en buenas condiciones, que es la de San Martín, porque es un edificio nuevo, además con la suficiente estructura como para sostener el peso del papel. Entonces, mantendremos una visita, los arquitectos, aparejadores, la jefa del archivo y yo, junto con la concejala de Cultura, con el fin de ver si es posible que los fondos que hay en esta casa se puedan trasladar allí, a la parte nueva, a la parte que está bien. De manera que, bueno, pues mejore la situación en la que está el archivo, evidentemente, y también las condiciones laborales. Y luego después, pues ya veremos, seguiremos insistiendo, ya digo, a la Diputación de que nos arregle la casa. Sabéis que el presupuesto es de unos 360.000 euros aproximadamente y se centra en esa casa antigua que es donde estarían ubicados pues los despachos, las salas de exposiciones, las salas de investigadores, etcétera, etcétera. La verdad es que cualquier cambio supondrá una mejora considerable de lo que hay en este momento. Así que nos hemos planteado esa situación para aprovechar el edificio, ya que el edificio es nuestro, y mientras tanto pues seguir solicitando a la Administración, no con competencias, pero sí de alguna manera la que asumió el compromiso de que invierta en esa casa. O sea, la solución provisional sería esa, no actuar abajo, ¿no? No, abajo no se puede ni actuar, vamos. Se trata de sacar los fondos lo antes posible. Yo tengo que decir, con respecto a esto, porque cualquiera que nos oiga podrá darse una idea errónea. El archivo histórico está en Las Claras, en las mejores condiciones, en Las Claras. Abajo está, pues si no recuerdo mal, a partir de finales del 19. ¿Qué es lo que queremos trasladar a este? De todas maneras, esa cuestión nos lo dirá Esther Sánchez de la Calle, que es la
la que de alguna manera pues tiene la responsabilidad del archivo y nos dirá si aquello al final cumple los requisitos para poder trasladarlo. Ella lo vio con buenos ojos, no hemos ido antes porque ella está de vacaciones, pero en cuanto se incorpore justo después de Reyes iremos a verlo. Y otra cosa, ¿qué problema hay en el edificio de servicios sociales para que no se haya hecho todavía el traslado que se iba a haber hecho en verano? Estamos haciendo unos arreglos que tenemos que hacer nosotros, ¿vale? Como la brigada de obras durante el mes de diciembre ha estado con las elecciones y también durante las Navidades con algunos arreglos que habían quedado del verano de los colegios, junto con todo el rollo que hay en Navidad, claro, cabalgata de Reyes, etcétera, etcétera, pues no han podido hacerlo. Nosotros asumimos ya definitivamente el edificio y lo poco que quedaba lo hacíamos nosotros porque era más factible. Ya luego judicialmente requeriríamos a la empresa, ¿no? Por los retrasos y por lo que ha quedado sin hacer, pero nuestro interés era acabarlo. Así que yo espero que en estos meses también habéis dado cuenta de que el día 31 se han incorporado más gente a la brigada de obras del plan de empleo social y también se ha incorporado gente del plan de experiencia, entonces conjuntamente ya hay más recursos y podrán hacer... Sí, también está diciendo el concejal que teníamos la conexión con la fibra óptica, que también retrasaba un poco la puesta en marcha del edificio. Los muebles ya los tenemos, solo hace falta llevarlos al edificio nuevo y ya se trasladarán, yo espero que en los próximos meses. Ellas son las que más ganas tienen de verdad para tener mejores condiciones de trabajo y nosotros de alguna manera también, porque cuando se trasladen habremos acabado con una obra que ha dado lata desde la época de Paco Martín, debido a su negligencia, porque las negligencias del actual director general de Turismo es lo que han provocado los retrasos terribles de ese edificio, que al final son consecuencias que hemos tenido que pagar nosotros. Sabéis que ese edificio se pagaba con fondos europeos y por una negligencia terrible de Francisco Martín, que supuso una alteración del proyecto ya estando en obra, subiéndolo una planta más, pues llevó al traste con el proyecto en su conjunto. Al final hemos tenido que ser nosotros con fondos propios quienes acaben esa obra, con todas las dificultades añadidas de las empresas que han ido haciéndolo. Entonces, esto que le quede claro también a quien fue el responsable máximo de esa obra, que nosotros nos hemos tenido que comer con patatas, la verdad. También os digo que si hubiese sido en este momento la decisión, no hubiese tomado una decisión de sacar unos servicios públicos municipales fuera del centro, también os lo digo. De hecho, como habéis podido comprobar, ninguno de los proyectos que conlleva los fondos europeos, los casi 15 millones o 16 millones a los que optamos, pues tienen como objetivo sacar ningún servicio del centro, todo lo contrario, dotarlo de servicios, de aparcamientos, de accesos, etcétera, etcétera, con el fin de que se mantenga con vida. Más cosas. ¿Y el centro de recepción de visitantes está ya a punto de terminar? Pues sí, yo lo visité hace relativamente poco, ya está concluido. Están haciendo las certificaciones, etcétera, etcétera. Y también yo vuelvo a lo mismo. Le dije al director general de turismo que con la directora anterior ese proyecto solo se puede llevar a efecto si la trabajadora de turismo que estaba en la Torre de Lucía se traslada a ese centro y que compatibilicemos todos los servicios que tenemos, particularmente el de la oficina de turismo del ayuntamiento y la oficina y el centro de recepción y visita, o sea, y el centro, se va a llamar al final centro de recepción de viajeros o algo así, me parece que se llama, del norte de Extremadura, compatibilicemos las dos ofertas, ¿no? Porque si no, yo evidentemente no tengo personal, es decir, que todo aquello se dota de presupuesto y se lleva a efecto la obra porque hay que cumplir ese requisito. De hecho, en este momento, la persona que había en la oficina de turismo de la Junta no está. Que no sé si recordáis que teníamos que aguantar en aquel momento a la concejala de la oposición, Mónica García Díaz, diciendo que es que íbamos a cerrar la Torre Lucía. Y es que allí hay dos personas. Una de Cultura, que abre y cierra la Torre de Lucía, y otra de Turismo, que era la que estaba en la oficina de turismo de la Torre de Lucía. Nosotros que decíamos que evidentemente la persona de Cultura se quedase en la Torre de Lucía para que se mantuviese abierto, como está sucediendo ahora, y que la de Turismo se trasladase allí. Entonces eso es una cuestión que ya tiene que hacer la Dirección General de Turismo para
poder mantener abierto ese edificio. Pero no está, ¿qué significa? ¿Está de baja o que está sin cubrir? Está de baja. Está de baja. O trasladada a otro sitio. ¿Y entonces el centro estaría cerrado hasta que tuviera el personal? Yo espero que eso lo articulen pronto, la verdad, porque bueno, el centro todavía no se puede abrir hasta que no se certifique, etcétera, etcétera. La junta vea que se ha hecho, se ha cumplido todo el requisito, o sea que estamos en esa fase, ¿vale? Pero yo, ya digo, espero que esa circunstancia se dé porque es la mejor manera. Luego el mantenimiento sí corre de nuestra cuenta, la limpieza, etcétera, etcétera, ya sí corre de nuestra cuenta. La verdad es que ha quedado bastante bien. Una cosa, pues bueno, una cosa parecida a la que hay en Cáceres, en la Diputación Provincial, precisamente, del turismo del conjunto de la provincia, ese centro de interpretación, ¿no? Pues aquí del conjunto del norte, que es por lo que hemos luchado siempre, ¿no? Porque Plasencia junto con el norte sea destino turístico fundamental. Será uno de los atractivos que llevemos también a Fitur este año, ¿no? Una infraestructura turística más. Además en un sitio bueno, porque eso le dimos muchas vueltas y al final vimos como todos los autobuses paran ahí, en la puerta de Talavera. Nosotros no queríamos tampoco dejar de dar un servicio a una calle del centro, porque la calle del Sol, a través de las escaleras mecánicas, el parking, etcétera, etcétera, está nutrida de personas, pero en la calle Talavera pues había que mantener el flujo de gente que llegaba hasta ella, ¿no? Y esta es una buena manera, la verdad. ¿El parking de la isla la sigue siendo gratuito? Sí. La pregunta de Lorena. Sigue siendo gratuito porque es que además no sería para nada rentable hacerlo de pago. Hemos hecho los números. Vamos a ver. Se lo explico a mucha gente me lo dice. Tienes que tener una persona por la mañana y otra por la tarde. Vacaciones, asuntos propios, bajas, toda la administración. Si tú sumas todos esos gastos, primero, que ahora aparcan, cuando sea de pago, posiblemente aparque menos gente. Y luego hay una época del año donde no aparca casi nadie, solo de noche, que es cuando sería gratuito. Y es desde mayo, junio, cuando empieza el calor, hasta septiembre, octubre, que termina, no aparca nadie, porque eso está la solajera. Entonces la gente se busca otras posibilidades de aparcamiento que no sea allí al sol terrible. Entonces, en esa fecha, bueno, sería rentable imposible. Por lo tanto, si yo lo pongo de pago, pero me va a costar más caro, y encima grabo a la gente con el pago del aparcamiento, decidme qué beneficio saco yo. ¿Y equipación privada? Nadie quiere 400. Mira, todo el mundo, si tú preguntas por una zona azul, cualquier empresa no se mueve por menos de 800 aparcamientos. Y allí no llegan a 400. Entonces, eso también me lo dicen los abogados de las huertas de la isla. Pero bueno, si se pone él sin cobrar, el abogado de las huertas se pone allí sin cobrar, él y lo gestiona y los beneficios nos lo da, todavía le sacaríamos renta, pero de momento no. La verdad es que no es fácil, ¿eh? Que parece una cosa así, grosso modo, que tú le puedes sacar rentabilidad, pero lo tenías que poner carísimo para que te saliese rentable. Y si lo pones muy caro, la gente no va a aparcar, evidentemente. Esto es como cuando suben los impuestos, ¿no? Por lo tanto, ya digo que no es muy rentable. El viernes nos vemos, ¿vale? Vamos a dar el cheque de AOEX, como todos los años, pero, y bueno, el año pasado también coincidió precisamente que yo anuncié los Sanfulgencios, me los preguntasteis, pero esta vez oficialmente, porque los estamos cerrando, hay que aprobarlos ese día en la Junta de Gobierno. Hemos tenido evidentemente muchas peticiones de mucha gente, entonces estamos calibrándolo, porque si nos ponemos, damos 30, no es plan. Entonces, pues habitualmente damos 7, 8, ¿no? Pues no saldremos de esa cantidad. Algunos me decían, ¿se os van a agotar las posibilidades? Pues chicos, no se agotan, ¿eh? Todo lo contrario, ¿eh? Hay veces que resulta difícil porque hay mucha gente que se lo merece, la verdad, un reconocimiento humilde como este en una ciudad, pero hay mucha gente que se lo merece. Así que el día 8, en esa rueda de prensa, lo hacemos público, ya os digo los nombres de todos y el currículum del por qué son galardonados.